Mis papás me prohibieron tener pareja después de lo que le pasó al ex de mi hermana, pero ni se imaginan que mañana me caso. Ellos pusieron una sola regla después de lo de mi hermana Violet: cero novios, cero relaciones, ni siquiera un intento de romance hasta que cumpliera 25 años, porque si no, me quitaban todo el apoyo y me las tenía que arreglar sola. No lo hicieron por controladores ni porque fueran religiosos. Lo que pasa es que vieron de cerca cómo el ex de Violet, Derek, la fue acabando poco a poco durante 3 años. La fue alejando de sus amigos, la hacía sentir que no valía nada, y al final, la mandó al hospital con el cráneo fracturado cuando ella intentó dejarlo. Todo empezó cuando mi hermana tenía 22, justo la edad que tengo yo ahorita. Mis papás no lograron proteger a Violet porque no vieron las señales a tiempo, y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Así que decidieron protegerme a mí, cerrando de golpe cualquier oportunidad de que algo así pudiera pasarme. Sin novios, sin chances de equivocarme. En su mente, era la única forma que entendían para sentirse tranquilos. Pero el detalle es que yo ya conocía a Asher desde 6 meses antes de esa regla. Los dos éramos compañeros de laboratorio en orgánica, y él tenía una manera única de explicarme lo complicado, como si estuviera contando historias de personajes diminutos, viviendo sus propias aventuras. Me hacía reír justo en el semestre más pesado de mi carrera premédica, y entre desahogarnos por nuestros experimentos fallidos y celebrar el primero que sí salió, terminé cayendo completamente por él. Cuando mis papás me salieron con la nueva regla, 3 semanas después de que Violet salió del hospital, Asher y yo ya llevábamos 2 meses siendo novios a escondidas. Esa noche fui a su depa hecha un mar de lágrimas, segura de que teníamos que cortar porque no podía darme el lujo de perder la ayuda de mis papás y quedarme sin cómo pagar la escuela. Pero Asher solo me abrazó y me dijo: "Lo vamos a sacar adelante juntos. 3 años no son nada si es juntos. Yo te espero el tiempo que sea". Nos volvimos unos maestros del escondite. Para todos, Asher solo era mi amigo de la uni, mi compañero de estudio, el vecino buena onda por el que podía quedarme a deshoras en la biblioteca, y mis papás ni cuenta se daban. Estudiábamos en cafeterías, sentados uno frente al otro fingiendo que solo repasábamos apuntes, pero debajo de la mesa nos agarrábamos la mano donde nadie nos viera. Nuestros aniversarios los celebrábamos en su depa con comida rápida y la música bajita, pero siempre cuidando que yo regresara temprano para seguir con mi coartada. Mi roomie Priya era la única que sabía el secreto y siempre me hacía el paro, mandándole mensajes a mis papás sobre nuestras noches de chicas, cuando en realidad yo estaba como burrito en el sillón de Asher viendo series de hospitales y tirándole hate a los errores médicos que salían. Así sobrevivimos 2 años, balanceando una relación que nadie veía con una amistad en público. Y funcionaba porque mis papás con trabajo y tiempo se enfocaban tanto en Violet que ni me pelaban. Pero Violet sí notó algo. Fue como a los 8 meses, que vino a visitarme, y se dio cuenta de cómo me veía Asher en el centro de estudiantes. Así que al rato me jaló a un lado, y me preguntó directo si andaba con él, y no pude negárselo. Pensé que se iba a enojar o que iba corriendo con mis papás, pero al contrario, me abrazó y me dijo que le daba gusto que hubiera alguien que lograba sacarme una sonrisa así. Me hizo prometerle que me cuidaría y que estaría muy atenta si algo raro pasaba, porque ella no hizo caso a las señales y por poco le cuesta la vida. Se lo prometí y, desde ese día, se volvió mi cómplice, la única en la familia que sabía la verdad. Me cubría cuando necesitaba que me inventara excusas y siempre me avisaba si mis papás andaban de preguntones. Decía que ver a Asher y a mí juntos le devolvía la fe en el amor, que no todas las historias terminaban mal o en tragedias. Todo dio un giro cuando, hace 6 meses, Asher me pidió que me casara con él. Fuimos de excursión a una cascada que me prometía desde hace meses, y cuando llegamos a la cima, sacó un anillo por el que había estado ahorrando desde nuestro primer aniversario, y se arrodilló. Me dijo que entendía que no podíamos gritarlo a los 4 vientos ni tener una boda de verdad hasta que se acabara ese límite loco de mis papás, pero que quería que yo supiera que para él yo era la indicada, y estaba dispuesto a esperar todo lo necesario. Llorando le dije que sí. Apenas podía ver el anillo, una argolla sencilla de plata con un zafiro pequeño, justo porque pensó que era fácil de esconder. Lo empecé a usar colgado en una cadenita bajo la camisa donde nadie lo notara, y desde entonces, en privado, nos decíamos prometidos, aunque para el mundo seguíamos siendo 2 que solo estudian juntos. Siempre nos repetíamos que el secreto acabaría cuando yo cumpliera 25, que haríamos una ceremonia íntima y todo lo demás, y ya nunca más tendríamos que escondernos. Pero luego a Violet le empezó a ir mal. Primero con unos dolores de cabeza intensos que no se le quitaban, y después de vueltas y vueltas con doctores y estudios, detectaron que tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf empujándole el lóbulo frontal. El neurocirujano dijo que probablemente era benigno, pero había que operarla ya, antes de que fuera peligroso. Le programaron cirugía para 8 semanas después, y mis papás simplemente se colapsaron. Apenas la estaban recuperando después de perderla tantos años por culpa de Derek, y ahora podían perderla otra vez, pero esta vez por algo que traía dentro de ella. Yo pasaba todas las tardes en el hospital con ellos, y una noche, después de una consulta durísima, Violet me sacó al pasillo. Me dijo que actualizó su testamento por si algo pasaba, y uno de sus deseos era que, si llegaba a pasarle algo, yo dejara de vivir escondida y fuera feliz, que me casara con Asher, y dejara atrás el miedo por una regla inventada por mis papás, y su miedo. Le respondí que iba a estar bien, que el doctor dijo que tenía 97% de probabilidades de éxito, pero ella solo me apretó la mano, y me hizo prometerlo de todas formas. Me contó que perdió 3 años atrapada en una relación horrible, y que no pensaba dejar que yo desperdiciara 3 años más escondiendo al único que me hacía bien. Se lo prometí, aunque nada más de pensarlo me daban vueltas los nervios. La operación fue un lunes en la mañana de noviembre, y nos dijeron que iba a tardar unas 6 horas antes de poder verla.
Mis papás pidieron permiso en el trabajo y se instalaron prácticamente en la sala de espera del hospital. Asher se fue conmigo, y aunque fingía estudiar en una esquina, estaba ahí solo para apoyarme. Cuando por fin, después de 7 horas, no 6, salió el cirujano, todos nos paramos tan de golpe que casi tumbamos las sillas. El doctor nos dijo que el tumor era más complicado de lo que parecía en los estudios, que estaba enredado en vasos sanguíneos y era difícil de quitar, pero al final pudieron sacarlo por completo y Violet estaba estable. Despertó algo confundida y mareada, pero al menos despertó. En las 2 semanas siguientes, se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Para el 4.º día ya andaba caminando por los pasillos y quejándose de la comida del hospital. Cuando llegaron los resultados de patología, sí era benigno, tal como esperaban, y el cirujano nos aseguró que no necesitaría ni radiación ni quimio, solo sus revisiones de rutina para checar que no regresara nada. Mis papás lloraron de puro alivio, y seguro le agradecieron hasta al santo más olvidado. La noche antes de que dieran de alta a Violet, me pidió que hablara con ella a solas, y yo pensé que querría platicar del postoperatorio o algo así, pero en vez de eso me preguntó si me acordaba de mi promesa. Le dije que claro, pero que con ella ya bien, no teníamos prisa. Ella me respondió moviendo la cabeza y me dijo que después de pasar por todo esto, entendía que la vida era demasiado corta y loca como para estar esperando el momento perfecto. Me pidió que me casara con Asher ya, no en 3 años, y que después nos ayudaría a ver cómo le decíamos a nuestros papás. Esa misma noche llegué a mi casa y le conté a Asher lo que había dicho Violet, y nos desvelamos hasta las 3 de la mañana, pensando si en serio teníamos el valor de hacerlo. Tanto tiempo llevábamos siendo cuidadosos, que el simple hecho de desafiar de frente a mis papás me ponía de nervios y hasta se me hacía incorrecto, pero tampoco podíamos negar que Violet tenía razón. Ya habíamos desperdiciado 2 años escondiéndonos, y esperar otros 3 se sentía eterno, cuando los dos estábamos seguros el uno del otro. Asher me dijo, si te animas a enfrentarte a tus papás, yo me caso contigo mañana mismo. Y yo le contesté, mejor el mes que entra, así hay chance de planear algo sencillo y ver cómo les damos la noticia. Decidimos hacer una boda civil en el juzgado, solo nosotros, unos cuantos amigos y ya, nada lujoso, solo algo nuestro y real. Pusimos el día para el 14 de enero, justo en 8 semanas, y empezamos a preparar todo en secreto para que mis papás no sospecharan. Priya me acompañó a buscar un vestido simple, color crema y discreto, que pudiera volver a usar para que no levantara sospechas. El mejor amigo de Asher, Lucas, aceptó ser uno de los testigos, y Violet dijo, yo voy a estar ahí aunque me tenga que escapar de la cita de revisión. No mandamos invitaciones ni rentamos ningún lugar porque no queríamos dejar huellas y que mis papás se enteraran. Solo hacía falta la licencia de matrimonio, los 2 testigos y un juez haciendo la ceremonia express ahí en el registro civil del centro. Todo se sentía súper importante y al mismo tiempo, tan simple que parecía de mentira. Mi roomie me preguntó si no me asustaba que mis papás ya no me quisieran apoyar económicamente. Y la verdad sí, me moría de miedo. Medicina es carísima y ya traía préstamos para parte de la colegiatura. Si me quedaba sin el apoyo de mis papás iba a hacer más deuda y capaz acababa teniendo que trabajar y aplazar la graduación. Pero Asher ya se había graduado de ingeniería y tenía muy buen trabajo en una empresa de tecnología del centro. Había estado ahorrando por si necesitábamos mantenernos nosotros 2 solos, si algo salía mal con mis papás. Una noche me enseñó su cuenta de banco para que viera que lo decía en serio y que sí íbamos a poder. Hizo cuentas pensando que yo perdiera por completo el apoyo de mis papás, y aunque íbamos a andar apretados y cuidando cada peso, sí era posible. Lloré viendo ese Excel porque eran 2 años de él planeando nuestro futuro, mientras la mayoría a nuestra edad ni piensa qué va a cenar. Jugábamos con la idea de que tal vez mis papás nos sorprenderían y que si me veían feliz, eso les pesaría más que sus reglas llenas de miedo. Pero igual, nos preparamos para el peor escenario. Lo más difícil era tener que mentirles diario antes de la boda. Me hablaban para ver cómo iba en clases y yo, bien tranquila, les decía que todo perfecto, hasta con el anillo de compromiso escondido bajo la camiseta. Mi mamá hablando de la recuperación de Violet y de lo agradecida que estaba porque según ella por fin, la familia estaba sanando, sin sospechar que yo ya estaba por romperles la tranquilidad. Sentía culpa todo el tiempo, sabiendo que lo que iba a hacer les iba a doler aunque yo estuviera segura de que era lo correcto. Violet siempre me decía, ya verás, la culpa se te quita en cuanto estés casada y seas feliz. Los miedos de nuestros papás no son cadenas que te tengan que limitar toda la vida. Ella había sobrevivido cosas horribles con Derek y me repetía que una relación sana como la mía con Asher merecía vivir a la luz, no seguir a escondidas. Me ayudó a ensayar qué decir cuando por fin se los contara, repasando posibilidades y respuestas, hasta que tenía lista una reacción ante cualquier cosa que saliera. 2 semanas antes de la boda, Derek salió bajo libertad condicional. Violet se enteró por la coordinadora de atención a víctimas y me marcó en ese instante, temblando tanto que casi no entendía lo que decía. Solo cumplió 3 de los 8 años de sentencia por la sobrepoblación carcelaria y la buena conducta, y ahora estaba libre, con un brazalete electrónico y una orden de restricción que, según Violet, no servía de mucho. Mis papás se pusieron otra vez en modo superprotección, cambiaron cerraduras, pusieron cámaras y básicamente tenían a Violet encerrada por seguridad. La orden decía que Derek no podía acercarse a menos de 150 metros, pero ellos ya no confiaban en nada. Ya se habían sentido protegidos antes y el sistema les quedó a deber. Todo esto volvía mi boda aún más complicada, porque mis papás andaban paranoicos con cualquier cosa que pudiera poner en riesgo a sus hijas. Pensé que lo mejor era posponer la boda, pero Violet me dijo que ni lo pensara. Me dijo, justo por esto tienes que casarte, para demostrar que no todo lo que hizo Derek va a seguir marcando a esta familia.
Me explicó que mi relación con Asher era aparte de su trauma con Derek y que mezclar todo era justo el error de mis papás con sus reglas para las citas. No todos los hombres son Derek, no todas las relaciones terminan en violencia. Tú mereces escribir tu propio destino sin cargar con el mío. Me prometió que iba a estar en el registro civil el 14 de enero, aunque mis papás quisieran tenerla encerrada, que encontraría la manera de apoyarme igual que yo la apoyé en la cirugía. La noche antes de la boda, el sueño ni se me apareció. Me quedé tirada en mi cuarto de la residencia viendo el techo, mientras Priya dormía plácidamente en la otra cama, y yo no paraba de imaginar todos los escenarios posibles. En el mejor caso, mis papás se iban a enojar, pero eventualmente se les iba a pasar. En el peor, me cortarían de sus vidas y no los volvería a ver en años. El 14 de enero amaneció con un frío de esos que calan, y una luz tan intensa que ni ganas daban de salir. Me desperté desde las 6, aunque la boda era hasta las 11. Priya casi me obligó a desayunar, aunque yo tenía el estómago hecho nudo, y me ayudó a alistarme como si fuéramos a entrar en batalla. Saqué el vestido crema, me maquillé sencillo y me puse el anillo escondido que llevaba 6 meses guardando entre mi ropa. Priya me tomó fotos en el cuarto, fotos que algún día pienso enseñarles a mis hijos cuando me pregunten por mi boda. A las 9:30, Asher mandó mensaje: "Ya estamos en el juzgado. El juez está listo para cuando lleguen", escribió, y sentí que todo era más real. Le dije a Priya que ya era hora. Salimos al aire helado de enero y caminamos hacia el centro. A 2 cuadras del juzgado, sonó mi teléfono y casi se me cae al ver que era mi mamá la que llamaba. Me temblaban las manos y los nervios apenas me dejaban contestar, hasta que Priya me agarró del brazo para ayudarme. La voz de mi mamá sonaba tensísima, rozando el pánico, y me preguntó que dónde andaba porque había llamado al dormitorio y no le contesté. Le solté que estaba con Priya tomando café antes de mi clase, aunque ni era la hora, ni tenía clases los jueves, pero ni modo. Y me salió con que necesitaba que regresara a la casa, ya, porque había pasado algo con Violet. Ahí sentí que se me bajó la sangre, y le pregunté si Violet estaba bien, que si Derek había roto la orden, que si le hizo algo. Mi mamá me aseguró que Violet estaba bien físicamente, pero que había salido desde la mañana sin decirle a nadie a dónde iba. Y, con lo de Derek, recién libre bajo fianza, todos estaban vueltos locos de miedo. Violet no contestaba el teléfono, y llevaban 2 horas intentando localizarla. Se me revolvieron las tripas porque yo sí sabía perfectamente dónde estaba Violet. Ya estaba en el juzgado, esperándome. Pero ahora mis papás iban a creer que Derek se la llevó o yo qué sé. Le prometí a mi mamá que también la iba a buscar y le avisaba si lograba hablar con ella. Y colgué antes de que me sacara más preguntas. Priya me miró seria y preguntó qué íbamos a hacer. Y yo le dije que sí íbamos al juzgado, porque si Violet ya estaba ahí, era obvio que quería estar presente. Así eso desatara el drama con los papás. Le mandé mensaje a Violet para preguntarle si había visto las llamadas de mi mamá, y de volada me contestó que sí, que tenía el celular en silencio porque hoy el día era mío, y no pensaba perderse nada. Que después de la ceremonia le diría a mi mamá que estaba con una amiga y se le fue el tiempo. Me sentía fatal por todo el caos que estaba causando mi boda, pero ya estábamos a unas cuadras del juzgado. Asher nos esperaba y regresarnos simplemente no era opción. Priya todavía me dijo que si quería podíamos posponerlo, pero le dije que no, y seguimos caminando. Cuando llegamos, el juzgado se veía viejo, con pisos de mármol que hacían eco de todo y techos altos donde todo retumba. Asher nos esperaba en la entrada con un traje oscuro que jamás le había visto. En cuanto me vio, se le iluminó la cara de una forma que hizo que todo valiera la pena. Lucas ya estaba listo con la cámara para documentarlo todo, y de repente salió Violet de una esquina, con un vestido azul y la sonrisa más grande, a pesar de todo el merequetengue en casa. Me abrazó fuerte y me susurró al oído que estaba orgullosa de que me atreviera. La juez, una señora amable de unos 50 años, nos llevó a un cuartito del 3er piso donde hacían las bodas. Todo se sentía rarísimo, irreal. Ese cuarto chiquito, con luz de foco fea, donde la gente se promete para siempre, entre el break de la comida y pagando multas de estacionamiento. La juez preguntó si estábamos listos. Asher me tomó la mano y, de repente, estábamos diciéndonos los votos que escribimos en una hoja de cuaderno a las 2 de la mañana. Asher prometió apoyarme en mis sueños, incluso si eso significaba aguantar años de desveladas en la escuela de medicina. Me prometió tener paciencia con mi familia complicada y nunca hacerme elegir entre él o ellos, si se podía evitar. Yo juré confiar en él de verdad y no dejar que los temores de mis papás arruinaran lo que habíamos construido juntos. Le prometí hablar las cosas de frente y no esconderme si había problemas, porque a partir de ese momento se acababan los secretos. La juez nos declaró oficialmente casados y Asher me besó, mientras Violet, Priya y Lucas aplaudieron con ese ánimo bajito pero genuino que se acostumbra en el juzgado. Lucas nos tomó fotos firmando el acta, y así, de un momento a otro, todo era real, legal, y ya nada podía echarse para atrás. Me casé a los 22 con alguien que mis papás ni siquiera sabían que era mi pareja, y en unas horas más iba a tener que contarles todo y enfrentar lo que siguiera. Después nos fuimos a celebrar a un restaurante italiano pequeño ahí cerca, los 5, compartiendo pasta y brindando con vasos de agua, porque ninguno teníamos la edad para pedir vino. El celular de Violet no dejaba de sonar con llamadas de la casa, hasta que se salió a tomar la llamada y le soltó a mamá la mentira planeada de que estaba haciendo un proyecto en casa de una amiga. Desde donde estaba sentada podía escuchar su voz, apenada pero muy segura, y al volver nos dijo
que mamá seguía enojada, pero por lo menos ya estaba tranquila porque sabía que Violet estaba bien. Le prometió que regresaba en 1 hora, así que nuestra comida tuvo tiempo límite. Comimos rápido, nos tomamos más fotos afuera, queriendo atrapar algo de ese día tan loco, tan bonito y tan pesado. Asher me abrazó y me preguntó si estaba bien, y siendo sincera, ni yo sabía. Era feliz y oficialmente casada, pero al mismo tiempo sentía el miedo de lo que se venía después. Antes de irnos, Violet me apartó y me dijo que no tenía que contarles hoy si no quería, que podía esperar una semana, un mes o hasta que pasara lo de Derek, pero le dije que no podía vivir ni un día más ocultando algo tan grande. Ahora que era real, ya no podía seguir fingiendo. Quería poder decirle esposo a Asher, y no solo compañero de estudio. Quería usar mi anillo sin esconderlo. Quería dejar de cargar secretos, fuera cual fuera el resultado. Violet me abrazó fuerte y prometió estar conmigo cuando hablara con mis papás, que iba a intentar explicarles que esto no era lo mismo que lo de Derek, que ella se había encargado de vigilar a Asher estos 2 años y no había visto nada raro. Le di las gracias, la vi alejarse hacia la parada del camión y sentí pura admiración por esa hermana que ya había sobrevivido a su propio infierno y ahora luchaba porque yo fuera feliz. Prilla se fue de regreso a la uni y Asher y yo nos fuimos a su depa, donde nos quedamos sentados en el sillón, agarrados de la mano y viendo nuestros anillos iguales, sin poder creer lo que acabábamos de hacer. Ya estábamos casados, de verdad, por la ley y todo. De repente me cayó el 20 y me solté llorando, pero no de tristeza, sino de todo lo que sentía en ese momento. Asher me abrazó y me aseguró que íbamos a poder con lo que fuera, sin importar cómo reaccionaran mis papás, que juntos íbamos a resolverlo todo, como siempre. Quise creerle, pero también sabía que el apoyo de mis papás era mucho más que solo pagarme la escuela. Era la casa en los veranos, el seguro médico, el colchón para cualquier emergencia. Perder todo eso da miedo, sobre todo con las aplicaciones a medicina ya a la vuelta de la esquina. Le pregunté a Asher si no se arrepentía de haberse metido con alguien con tanto rollo familiar, y me respondió que jamás, que los problemas de mi familia no definen nuestra relación y que él, desde el principio, sabía perfectamente a lo que le entraba. Decidí que de una vez por todas iba a hablar con mis papás esa misma tarde, quitarme la preocupación rápido, como cuando te arrancas una curita de jalón. A las 6 llamé a mi mamá y le pregunté si podía ir a su casa porque necesitaba hablar de algo importante. En cuanto le dije, me soltó que si estaba embarazada o si tenía algún problema, y le aclaré que no, que nada de eso, que solo quería platicar algo en persona. Me dijo que mi papá llegaba a las 7 y que me fuera a cenar. Me encontré con Asher en su coche y fuimos juntos, callados todo el camino, mentalizándonos para lo peor. Yo le dije que me esperara afuera mientras les contaba, pero él se empeñó en entrar conmigo y me dijo, ya estamos casados y eso significa que todo lo enfrentamos juntos, no que tú me protejas de lo que pase. Cuando llegamos a la casa donde crecí, nos quedamos como 5 minutos en la cochera respirando hondo hasta que por fin nos animamos a tocar. Ni siquiera me dio tiempo. Mi mamá abrió la puerta antes, y en cuanto me vio, se alegró, pero se le borró la sonrisa apenas vio a Asher detrás de mí. Me preguntó quién era, y le solté que era mi amigo de la escuela, que me había traído porque mi coche estaba fallando. Otra mentira, pero la última, porque en unos minutos todo se iba a saber. Entramos y mi papá estaba poniendo la mesa. En cuanto vio a Asher también se quedó en shock. Mis papás, literal, nunca lo habían visto, aunque llevábamos 2 años y tanto de relación, porque esto solo funcionaba si jamás nos veían juntos. Violet ya estaba sentada en la barra y me echó una mirada de ánimo. Mi mamá, toda cordial, le preguntó a Asher si quería cenar ahí, y yo directo, de hecho sí, debería quedarse, porque lo que tengo que contarles también le importa a él. Nos sentamos todos a la mesa, con la lasaña que mi mamá había preparado, y sentí increíblemente rara la calma de ese momento, pensando en lo que iba a soltar. Mi papá preguntó cómo iba a la escuela y le respondí que bien. Luego respiré profundo y les confesé que les había estado escondiendo algo. La cara de mi mamá se tensó en segundos y volteó a ver a Violet, seguro creyendo que era por Derek. Les dije que no tenía nada que ver ni con Violet, ni con Derek, ni con nada peligroso, aunque tampoco les iba a gustar lo que venía. Me quité la cadena que tenía oculta debajo de la camiseta y les enseñé el anillo que llevaba guardado 6 meses. Mis papás lo miraron sin entender nada. Les solté que Asher y yo llevábamos ya 2 años y medio saliendo, que nos conocimos antes de la famosa regla de nada de novios, y que seguimos viéndonos a escondidas porque no podía dejarlo a él, ni tampoco quería perder su apoyo para lograr entrar a medicina. El silencio se sentía espeso. Mi papá me preguntó si estaba bromeando y le respondí, no, lo digo completamente en serio. Mi mamá miró a Asher como si fuera un intruso en su propia casa, y supongo que para ella así fue en ese instante. Me preguntó cómo podía ser tan egoísta e irresponsable después de todo lo que pasó con Violet, y sentí que me quemaba la cara entre pena y coraje. Le dije que entendía su miedo, pero que Asher no era Derek, que no era justo ni sano meter a todos en el mismo costal por culpa de un solo tipo horrible. Violet se metió en la conversación y dijo, yo sabía de la relación desde hace 2 años. Siempre los he estado observando y no he notado nada raro. Asher la trata con respeto y la quiere mucho. Mi papá se paró tan de golpe que casi tira la silla. Traicionaste nuestra confianza y rompiste la única regla que pusimos para protegerte. Eso tiene consecuencias. Le contesté que claro que sabía lo que podía pasar, pero que primero tenían que entender algo. Saqué mi celular y les enseñé fotos de los últimos 2 años. Asher y yo estudiando en cafés, ayudándome a mudarme al dormitorio, los 2 de voluntarios en la clínica del centro. Violet incluso había tomado fotos a escondidas, documentando una historia que ellos nunca imaginaron. Les enseñé mensajes de Asher preguntándome cómo estaba en épocas de exámenes,
llevándome comida cuando ni tiempo tenía para comer y desvelándose para ayudarme a estudiar para el MCAT. También les enseñé la hoja de Excel donde calculó cómo íbamos a salir adelante si me quitaban el apoyo económico. Para entonces mi mamá ya lloraba y yo no sabía si era coraje o algo más. Fue cuando solté la bomba. Asher y yo nos casamos hoy en la mañana en el juzgado. Violet fue la testigo y entiendo si ya no quieren hablarme, pero no voy a pedirles perdón por elegir mi felicidad. La explosión que esperaba nunca llegó. Mi papá solo se sentó otra vez y se cubrió la cara. Mi mamá se quedó callada, viendo la mesa, sin decir nada como en 3 minutos. Violet me agarró la mano por debajo de la mesa. Al final, mi papá miró directo a Asher y le soltó. ¿Tienes idea de dónde te metiste, casándote con una familia tan rota y complicada como esta? Asher lo miró de frente y le dijo, sí, claro que lo sé. He visto cómo apoyan a Violet y cómo han enfrentado todo lo que pasó, y respeto mucho el cariño que se tienen, a pesar de todo. No quiero que se aleje de ustedes. Lo que quiero es que podamos sanar juntos. Mi mamá preguntó por qué no habíamos esperado los 3 años que nos pidieron, y le contesté, porque esos 3 años fueron una cifra al aire, una medida basada en el miedo y no en lo que realmente es Asher. Violet les contó sobre su tumor cerebral y la promesa que me hizo jurar. No desperdicies tu vida esperando que todo esté perfecto para ser feliz. Y dijo que lo que vivió con Derek le enseñó que la vida es demasiado corta y cambiante para esperar. Y por eso me apoyó para casarme ahora y dejar de ocultarme otros 3 años. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y entendí que ya no era que estuviera enojada, sino que estaba completamente abrumada, asustada y dolida, porque sentía que había perdido el control de algo que intentó evitar por todos los medios. Mi papá preguntó qué pretendíamos, que si de verdad esperábamos que aceptaran todo esto y que siguieran pagando la universidad como si nada hubiera pasado. Le respondí con honestidad. La verdad, no sé qué esperar. Solo me gustaría que al menos intentaran conocer a Asher antes de decidir que es peligroso nada más por existir. Pasamos otra hora platicando y, poco a poco, la conversación fue cambiando de reproches a preguntas. Mis papás empezaron a preguntarle a Asher sobre su trabajo, su familia, sus planes para el futuro. También quisieron saber cómo fue que mantuvimos la relación en secreto 2 años y medio, y les conté todo sobre el cuento del compañero de estudio y las 1001 coartadas de Prilla. Preguntaron si Asher alguna vez me había presionado o intentado controlarme, y tanto Violet como yo dijimos, para nada, si acaso yo era la que siempre tenía prisa y Asher prefería tomarse las cosas con calma. Mi mamá pidió ver fotos de la boda, y como Lucas ya me las había mandado por el celular, se las mostré. Vio la imagen donde estoy de vestido crema firmando el acta, y otra vez se le salieron las lágrimas. Me dijo que me veía feliz en esas fotos, y que eso, aunque era maravilloso, también le rompía el corazón. Al irnos esa noche nada quedó resuelto, pero al menos la comunicación seguía abierta. Mi papá dejó claro que todavía no estaba listo para darme su bendición, pero también que no pensaba dejar de hablarme, y que ya veríamos con calma cómo manejarlo del dinero. Mi mamá me abrazó antes de irme, y me susurró que estaba intentando entenderme. Yo le dije en voz baja que sabía que era difícil, y que sentía mucho el haberlo ocultado. Asher les dio la mano a los dos, y les prometió que iba a cuidarme. La verdad se sintió hasta raro, muy tradicional para todo lo que habíamos vivido. Regresamos en silencio al depa de él, agotados emocionalmente después de lo intenso que estuvo todo. Esa noche, acostada junto a mi esposo, sentía al mismo tiempo alivio y culpa. Alivio porque por fin había dicho la verdad. Culpa porque sabía lo mucho que les dolió a mis papás. Los meses siguientes no fueron nada sencillos. Mis papás aceptaron ir a cenar con nosotros una vez por semana y fueron soltando poco a poco sus prejuicios, dándose la oportunidad de conocer y confiar en Asher. Violet se volvió nuestra aliada más grande, siempre señalando las diferencias entre lo respetuoso que era Asher y lo manipulador que era Derek. Mi mamá empezó terapia por todo el trauma que le dejó la relación de Violet, y una noche me confesó que solo quería evitar el error. No podía evitar que yo sufriera, pero sí intentaba evitar que ni siquiera viviera. Mi papá tardó más en cambiar, pero después de un tiempo lo veía reírse con los chistes de Asher o pedirle ayuda con los problemas de las computadoras en el trabajo. 6 meses después de la boda civil, hicimos una recepción chiquita en el jardín de mis papás con toda la familia, que ni siquiera sabía que yo salía con alguien. Mi mamá lloró toda la fiesta, pero ahora de alegría. Ese otoño llegaron los trámites para la escuela de medicina, y Asher me acompañó en cada ensayo y cada simulación de entrevista. Me aceptaron en 3 programas, y al final escogimos el más cercano a nuestras familias porque para nosotros era súper importante mantener esos lazos. Como lo prometieron, mis papás me ayudaron con la colegiatura, y mi papá hasta reconoció que le sorprendía lo en serio que Asher se tomaba el apoyarme en mis metas. Violet volvió a salir con alguien después de Derek, con un chico buena onda, paciente, que la entiende y nunca cruza sus límites. Ella dice que ver cómo Asher y yo llevamos nuestra relación le dio esperanzas de que el amor sano sí existe, que no todos la van a lastimar como aquel. Derek, por cierto, violó su libertad condicional a los 8 meses de salir y regresó a la cárcel otros 5 años, dándonos a todos chance de respirar. Viendo todo en retrospectiva, no me arrepiento de haberme casado a los 22, aunque no fuera lo que mis papás querían. ¿Fue más difícil así? Definitivamente. ¿Causó peleas y sufrimiento que quizás se pudieron evitar? Sin duda. Pero también nos obligó a hablar de todo, de miedos, de confianza, y de sanar lo que nuestra familia necesitaba sanar desde hace mucho. El veto total que mis papás pusieron a las citas realmente no me protegió. Al contrario, solo me enseñó a esconderme y a mentir. Y eso puede ser incluso más peligroso que vivir las cosas abiertamente, porque así las señales de alerta se ven a tiempo.
Violet dice que por mi rebeldía, ella también se animó a intentarlo de nuevo, en vez de dejar que Derek la marcara para siempre. Ahora está planeando su boda con su novio, que es súper tranquilo y comprensivo, y mis papás al fin están genuinamente felices y ya no llenos de miedo. En la semana de nuestro primer aniversario, Asher me sorprendió organizando una luna de miel de verdad, porque no habíamos tenido una antes. Nos fuimos a un pueblito de playa, donde por fin pudimos estar juntos en público, como pareja, sin escondernos ni preocuparnos por quién nos veía. Caminamos por la arena mostrando nuestros anillos y sentir esa libertad después de tantos años de vivir en secreto fue increíble. Mis papás nos mandaron una tarjeta felicitándonos por el primer año, y después de lo que vivimos, realmente se sintió como una aceptación total. En la tarjeta, mi mamá escribió que estaba orgullosa de que yo buscara mi felicidad, aunque a ella le diera miedo, y que agradecía que hubiera encontrado a alguien que me tratara con el respeto que merezco. Mi papá agregó que Asher resultó ser el tipo de pareja que ellos siempre soñaron para mí, solo que llegó antes de lo que pensaban. Contar todo esto hoy se siente irreal, porque todavía me acuerdo clarísimo del miedo de la mañana de la boda, convencida de que mis papás nunca me iban a perdonar. Al final, todo fue mucho más complicado de lo que imaginaba, pero también mucho más esperanzador. No me perdonaron en el momento, pero tampoco me dieron la espalda. Lucharon, preguntaron, y poco a poco me volvieron a tener confianza. La recuperación de Violet también fue fundamental, porque ver cómo sanaba mientras Derek estaba en la cárcel nos recordó que el trauma no te define para siempre. Mis papás estaban tan enfocados en protegerme del futuro que se les olvidó que también tenemos derecho a buscar alegría. Casarme a los 22 no fue imprudente ni egoísta, aunque mi papá lo viera así al principio. Simplemente fue decidir vivir mi vida en vez de esperar permiso de alguien más. Y eso es lo que hay. Gracias por escucharme. De verdad significa mucho saber que estás del otro lado de la pantalla, y espero haberte sacado al menos una sonrisa. Si quieres seguir acompañándome en estos momentos, suscríbete.